Voy a hacer una pequeña oración. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor. Padre, no sabemos por qué usted nos ama tanto, Padre Santo, pero gracias, Señor, por amarnos tanto y por estar siempre con nosotros, Padre. Gracias por no mirarnos a nosotros, Señor, sino mirar a tu Santo Hijo Jesucristo en nosotros, Padre. Permítenos la sabiduría, Señor, para poder transmitir tu corazón, Señor, a todos, Padre. Gracias te damos, Señor, y dejamos este momento en tus manos, Señor, pidiendo tu guía, tu bendición, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche voy a compartir en el libro de San Mateo, el capítulo 7, desde el versículo 15. Vamos a leer. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dice aquí: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta noche vamos a compartir sobre San Mateo capítulo 7, ¿no? Habla de, el título aquí dice: por sus frutos los conoceréis. Dios dice que por los frutos el Señor nos conoce, ¿no? Entonces, pero aquí en el versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? El lobo arrebata las ovejas, ¿no? Los lobos comen ovejas, los lobos les encantan las ovejas, ¿no? Y nosotros los salvos, Dios no ve como ovejas, ¿no? Dios siempre está hablando. Hace poco terminé el libro de Ezequiel y Dios habla a mis ovejas. En el capítulo 34 del libro de Ezequiel, Dios está hablando de las ovejas, ¿no? Dice que Él estaba en contra de los pastores que no vendaban a la perniquebrada, que no iban y recogían a la descarriada, que no estaban pendientes de sus ovejas, ¿no? Para Dios, sus ovejas, nosotras sus ovejas somos tan importantes, tan preciosas para Dios, ¿sí? Como una oveja, que día yo veía un programa de las ovejas, ¿no? Y pues todos sabemos, la mayoría sabemos que las ovejas son gordas, pero sus patas son muy delgaditas, ¿no? Así que cuando ellas no pueden caminar ni correr tan rápido, ¿sí? Y también ellas al levantarse siempre necesitan una ayuda, ¿no? Siempre. Entonces, una oveja es débil, una oveja es muy mansa, una oveja no tiene fuerza, una oveja es muy inútil, ¿no? Dios nos compara con esas ovejas, ¿no? Entonces, pero aquí dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, ¿sí? Entonces dice que con vestidos de ovejas, ¿sí? Pero él dice: pero por dentro son lobos rapaces. Y yo una vez preguntaba, yo no entendía esa parte de los lobos rapaces, ¿sí? Pero yo decía: ¿cómo así pero por dentro son lobos rapaces? Yo pensaba que eran como esos pastores de grandes iglesias que venían y hacían cosas y todo, ¿sí? Pero Dios siempre, nuestro Señor Jesucristo, le habla a su pueblo, ¿no? Cuando Él dice que la ramera, que la prostituta, ¿no? Hay muchas personas que se visten como ovejas, ¿no? Que por fuera, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, él chocaba bastante con los fariseos y los escribas, porque los fariseos y los escribas, ellos vestían muy bien, ellos mostraban muchas cosas, ¿no? Pero Jesús le decía: fariseos hipócritas, hijos de víbora, ¿sí? Por fuera se ven como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de podredumbre y de huesos, ¿no? Entonces Dios siempre quiere mostrar nuestra condición, ¿no? Jesucristo quería mostrarles a ellos la condición. Él les decía: fariseos hipócritas, hijos de víbora, ¿no? Pero realmente, ¿quién es hijo de víbora? Nosotros
Fuimos realmente por causa del pecado, ¿sí? Cuando el ser humano sabe que tiene o no sabe, pero tiene el pecado dentro de su corazón, realmente nosotros en el huerto del Edén pasamos esa condición, ¿no? Pasamos de ser hijos de Dios a ser hijos de víbora. ¿Quién engañó a Eva? Una víbora. ¿Y quién estaba dentro de esa víbora? Satanás, ¿no? Dice que desde ese tiempo, desde que Satanás entró en el corazón del hombre, que Satanás es el pecado, salió Dios y entró Satanás, ¿no? Desde ese día Satanás empezó a formar y a formar nuestro carácter, nuestra forma, ¿sí? Él nos enseñó muchas cosas. Jesús, hay una palabra aquí en el libro de San Juan, vamos a buscar un momentico, el libro de San Juan, aquí en el libro de San Juan, una palabra que a mí me quedó mucho, y vamos a leer, hermanos, el versículo 8, el capítulo 8, versículo 44, vamos a leer. Aquí dice, vamos a leer desde el 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Nuestro Señor Jesucristo estaba chocando con los fariseos y los escribas, ¿no? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Sí? Entonces, él, ¿qué está diciendo? ¿No? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Entonces, realmente, cuando una persona verdaderamente, cuando nosotros le explicamos el evangelio a una persona, ¿qué es lo primero que la persona tiene que entender dentro de su corazón? ¿Sí? Que es un hijo del diablo, ¿sí? Que es 100% pecador, no 50 ni 80 ni 90, 100% tiene que ser pecador. Por eso cuando Jesucristo nuestro Señor estuvo en la tierra, ¿Él con quién la iba bien, hermanos? ¿Sí? Él no la iba bien con todo mundo, ¿no? Él no la iba bien con todos los de su pueblo. Él con quién compartía, con quién él convivía mejor. ¿Con quiénes? Con las prostitutas, los asesinos, los ladrones, lo peor, ¿no? Lo peorcito, o sea, lo peor que había. ¿Por qué? Porque una persona una persona sabiendo que tiene esa condición, realmente su condición que le hace, le hace no vanagloriarse, le hace no tener su propia justicia, ¿no? Por eso fácilmente tiene el corazón para escuchar, ¿no? Porque cuando nosotros verdaderamente reconocemos 100% que en nosotros no hay nada bueno, que en nosotros 100% hay maldad, ¿sí? Entonces realmente nosotros no tenemos de qué vanagloriarnos, nosotros necesitamos mucho la misericordia de Dios, ¿no? Pero para ello la persona tiene que conocer primero su condición, quiénes somos delante de Dios, ¿no? Un día un siervo nos explicaba, ¿no? El pastor nos explicaba y nos decía, una cucaracha, resulta que había en una casa, había muchas cucarachas. Y un día el dueño de la casa, hablando con su esposa, dijo, aquí hay muchas cucarachas, así que mañana las voy a matar a todas. Voy a conseguir un spray con veneno y las voy a rociar a todas. Estoy cansada de estas cucarachas. Entonces una cucaracha que era más inteligente que todas las cucarachas fue y reunió a su grupo y le dijo, venga, nuestro amo, el dueño de esta casa nos va a exterminar. ¿Qué hacemos para poder que este amo no nos extermine, que no nos mate? Entonces una dijo, démosle una ofrenda, ¿sí? Démosle un regalo. Y entonces otra dijo, ¿qué le vamos a dar? Entonces otra dijo, vamos a dar esto como la pata de una cucaracha, ¿sí? Había muerto una cucaracha muy grande, muy gorda, y todos se pusieron de acuerdo, todas las cucarachas se pusieron de acuerdo en llevarle la pata de una cucaracha, ¿sí? A este amo. Entonces ellas se dieron cuenta, a medianoche nos van a exterminar. Pero entonces todas las cucarachas se reunieron, ¿sí? En esa parte. Y un grupo llevó la pata de una cucaracha grande, ¿sí? Y cuando su amo, el dueño de la casa, prendió la luz, él miró todas esas cucarachas ahí y vio esa pata de esa cucaracha.
¿Qué creen que haría ese amo en ese momento? ¿Qué creen que hizo esa persona, no? ¿Qué hizo? ¡Shh! Las exterminó a todas, ¿no? Claro, yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Así dice que Dios, cuando una persona, ¿sí? Tiene el pecado en su corazón y ofrece algo a Dios y quiere agradar a Dios con ese pecado, eso es como ofrecer una pata de cucaracha al dueño de una casa, ¿no? Entonces eso es abominación para Dios. Dios no quiere recibir absolutamente nada de nosotros porque Dios está diciendo, ¿no? Él dice que guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, ¿no? Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo? Rapa. ¿Qué hace un lobo? Destruye, ¿qué? Las ovejas, ¿no? Entonces, ¿cómo dice aquí la palabra de Dios? Dice, por sus frutos los conoceréis, dice aquí el versículo 10. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, no? Y yo investigué por medio de internet qué son abrojos, ¿no? Y qué son espinos. Entonces es una fruta, pero los espinos, ¿no? Como nosotros, yo no sé si ustedes conocen el cardo se da en los desiertos, ¿no? Pero ese cardo tiene demasiadas espinas, ¿no? Yo recuerdo cuando yo vivía en el pueblo, yo era muy brincona, hermanos. Yo saltaba, yo me subía a los árboles, yo parecía un mico, ¿no? Me gustaba treparme en la cima de los árboles, ¿no? Cuando jugábamos con los compañeros de la calle, ¿no? Porque pues como mi mamá se la pasaba trabajando, entonces ella nos dejaba solitas con mi abuelita, así que nosotras aprovechábamos tarde de la noche mientras mi mamá y mi abuela se iban a conseguir comida para los animales. Nosotras quedábamos y jugábamos en la calle y éramos felices, ¿no? En ese tiempo éramos tan felices jugando al pico ya, jugando a la quemada de pelota, no sé si ustedes, hermanos, llegaron a vivir, ¿no? Pero las personas que nacimos en el 70, las personas que nacieron de pronto por ahí a en el 80, alcanzaron a vivir esa época, ¿no? Como ese tiempo tan precioso donde no habían los celulares, donde no había tanta tecnología, ¿no? Entonces, pues me salí del tema, hermano, que estaba hablando. Ah, sí. Entonces, realmente en ese tiempo, pues, ay, perdón, hermanos, que yo ya estoy como, me salí del tema en que está, porque terminé hablando de los juegos, de los niños y esas cosas, ¿no? Ah, bueno, entonces realmente en ese tiempo pues yo jugaba demasiado y hacía muchas cosas, ¿no? Muchas maldades. Pero realmente yo estoy hablando de la condición humana, ¿no? De Dios como nos mira, ¿no? Cuando empecé hablando hablé de que los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, ah sí, ya me acuerdo, estamos hablando como de los frutos, ¿no? Dice que por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen, dice, uvas de los espinos? Entonces, los espinos, las uvas, ¿no? A veces las enredaderas crecen las uvas o de para arriba o a veces hacen como enrejadas así y las uvas crecen, ¿no? En esas enrejadas. Pero si esas uvas tan deliciosas tuvieran espinas, ¿sí? Pues realmente es muy difícil, ¿no? O sea, nos maltratarían esas espinas, ¿no? Y aquí dice, aquí, el 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿quién es el árbol malo, hermanos? ¿Sí? La palabra de Dios dice, en Génesis 6:5 dice, que del pensamiento y del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. De continuo, ¿no? En Salmos, en el capítulo 14 de Salmos, el versículo 2 y 3, habla que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, ¿no? Dice que no hay ni uno bueno. Dios cuando mira en el cielo, mira a los seres humanos, dice que no ve ni uno bueno, absolutamente nadie es bueno en la tierra, ¿no? Entonces, Dios, así como ese amo quería exterminar, aunque todas esas cucarachas quisieron dar esa ofrenda a su amo, tal vez para una cucaracha, la pata de una cucaracha es deliciosa, es el mejor manjar, pero para ese dueño de esa casa, para ese amo, eso era asqueroso, ¿no?
Así Dios también mira que todo lo que el hombre ofrece delante de Dios sin Jesucristo, nosotros, eso es abominación para Dios, porque Dios dice que en el cielo, desde el cielo, Dios mira a todos los seres humanos, ¿sí? Ricos, pobres, sacerdotes, pastores, monjitas, buenos, malos, ¿no? Ustedes recuerdan, hermanos, los hermanos que han leído la palabra y que conocen de la palabra, cuando el pueblo de Israel, el último día que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, Dios hizo un sacrificio, ¿verdad? Dios le dijo a los israelitas que tenían que hacer un sacrificio para librarlos de la muerte, ¿no? Porque Dios iba a mandar la muerte, iba a matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, ¿no? Así que a su pueblo, por medio de Moisés, Dios le dijo que tenían que matar un cordero, un animal puro, sin tacha, limpio, ¿sí? Sin mancha, perdón, y colocar la sangre de este animal en los dinteles de las puertas, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, que en todos los dinteles de la puerta, Dios no dijo en esta o en esta, no, Dios no especificó, Dios simplemente le dijo a Moisés, maten un animal, ¿sí? Vístanse esa noche, pero la sangre de ese animal, ¿sí? Antes de comerlo, tienen que colocar la sangre, ¿sí? Con hisopo, con una hierba que es totalmente amarga y hacían un manojo y con ese hisopo tenían que pintar los dinteles de la puerta, ¿no? La parte de afuera de la puerta. Porque esa noche iba a pasar la muerte a matar a todos los primogénitos, ¿sí? Entonces dice que los egipcios que escucharon, pues ellos tuvieron temor y pintaron, ¿no? Pero supongamos, hermano, que en esta casa había un pastor eminente, una persona temerosa de Dios, una persona que había hecho mucho bien a su pueblo. Pero enseguida había de pronto una prostituta, una ramera, ¿sí? Había una prostituta en esta. Resulta que en esta había una familia que su esposa pura, su esposa había sido fiel a su esposo, era una familia bien, ¿sí? Y resulta que en la parte de atrás de la casa había un ladrón de esos que roban hasta todo lo que se les presente, ¿no? Entonces resulta que en esta casa donde está este pastor, esta persona piensa, ¿no? Yo no he hecho nada malo, yo no le he hecho mal a nadie, yo tengo muchas personas que me siguen, le he hecho bien al prójimo, he ofrendado, he diezmado, no he calumniado a nadie. Entonces, no, yo no creo que Dios me vaya a matar. No, aquí no puede entrar la muerte porque pues yo le he ofrecido muchas cosas buenas a Dios. En esta, como hay una prostituta, ¿sí? ¿Ella qué va a pensar? Pucha, yo he hecho tantas cosas malas. Yo le he dañado el hogar a muchas mujeres. Yo he sido una persona perversa. Yo soy una persona que soy digna de la muerte. No, yo coloco la sangre, ¿sí? Yo coloco la sangre. Pero resulta que en esta, ¿sí? Está la familia, está una señora con su esposo que han sido buenas personas, que han ayudado a muchas personas, que le han servido mucho y que han sido fieles ante Dios según ellos, ¿cierto? No, Dios cómo nos va a matar. Yo no creo que Dios nos vaya a matar, no, eso no. Eso de pronto para el de atrás de la casa, ese ladrón, ese tipo que se roba todo lo que encuentra, ese hasta le roba a la mamá la plata y ese nos ha robado hasta las gallinas, pero nosotros, ay no, nosotros le dejamos todo a Dios, ay no, que Dios haga, no, ese sí, es mejor que ese sí lo coloque, nosotros no, y resulta que no colocaron la sangre en sus dinteles, en sus puertas, pero el ladrón al escuchar que iba a pasar la muerte, ¿él qué pensaría? Pucha, yo sí lo hago. No, yo seguro que la muerte llega a esta casa. Seguro que mata a mis primogénitos. ¿Por qué? Porque realmente yo sí he hecho cosas malas y perversas, ¿sí? La muerte sí puede entrar a mí. Entonces resulta que Dios decidió esa noche mandar la muerte, ¿sí? Pero Dios dio un mandato, ¿cierto? Él dio su palabra por medio de Moisés y le dijo al pueblo que ellos tenían que hacer un sacrificio. Y la sangre de ese sacrificio tenían que colocar la sangre en los dinteles de las puertas, ¿sí? Dios no dijo el pastor, el sacerdote, la monjita, el niño, la que se casó puritana, la que no hace mal. No, Dios dijo hágalo y punto, ¿sí? Entonces, ¿dónde entró la muerte? ¿Sí?
La muerte no entró donde la muerte pasó esa noche, pero donde la muerte veía la sangre, él pasaba de largo. Pero donde no veía la sangre, él entraba, ¿sí? Fuera quien fuera. Entonces, así es nuestro Dios. Dios no mira qué hace el hombre. Dios no mira si hemos hecho, si no hemos hecho, si hemos robado, si hemos adulterado, porque Él nos conoce muy bien. Antes de nosotros ser salvos, Dios sabía lo que íbamos a hacer. Dios sabía que aún siendo nosotros salvos, también íbamos a abandonar la palabra, le íbamos a dar la espalda a Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Dios es tan bueno, por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le dijeron, maestro bueno, el que dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios, ¿no? Antes de yo recibir la salvación, todavía aún recibiendo la salvación, yo no podía entender eso de por qué solamente Dios es bueno. Pero pasando los años, ¿sí? Dios mostrando mi condición y Dios enseñándome a través del tiempo, a través de mi experiencia, a través de mis fracasos, a través de las caídas de la fe que he tenido, yo he podido ver, hermano, Dios es muy bueno, hermano, ¿sí? Y como dice su santa palabra, ¿sí? Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Siempre Él está ahí, hermano, tendiendo su mano, su misericordia hacia todos los que le buscan, hacia todos los que humillamos su corazón para entender, ¿sí? Que ese Padre que Dios, que es nuestro Dios, ¿sí? Es tan bueno y que nos ama tanto, ¿no? Que realmente Dios, lo único que respalda a Dios es su santa palabra, no más, ¿no? Ahí, por ejemplo, los fariseos que contendían con nuestro Señor Jesucristo, Él les decía, ¿no? ¿Sí? Fariseos, ¿sí? ¿Qué les decía? Fariseos, hijos de víbora, vosotros sois hijos del diablo, ¿sí? Siempre les estaba diciendo, ¿por qué? Porque en nosotros desde Adán, ¿sí? Desde el huerto del Edén, Satanás nos ha gobernado, ¿sí? Pero Satanás, ¿cómo nos gobierna? Por medio de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, ¿sí? Y aunque nosotros hayamos leído la palabra y aunque siempre nosotros muchas veces caemos en nuestros propios pensamientos, pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque aquí volvemos a la palabra de San Mateo, capítulo 17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, Dios, ¿cómo nos mira a nosotros? Malos, como árboles malos, hermanos. Pero, ¿cuál es el árbol bueno? Dice aquí, ¿no? No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Quién es el único que no puede dar malos frutos, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Dios es el único que no puede dar malos frutos, hermanos, ¿sí? Pero nosotros quedamos malos frutos. Nosotros cuando nos apoyamos en nosotros mismos, en nuestro pensamiento, en nuestra razón, ¿cierto? ¿Qué estamos dando? Malos frutos. Pero cuando Dios nos da la gracia de botar nuestro sí mismo, de botar nuestra razón, de botar nuestro pensamiento, para conectarnos con la enseñanza, para conectarnos con la santa palabra de Dios, para conectarnos con la guía de la iglesia, para conectarnos con la guía de los siervos, no, porque es que la iglesia no son 4 paredes, hermanos. La iglesia es el corazón de los justos, es el corazón de los santos y de los justos, ¿sí? Esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él compró con su sangre preciosa, hermanos, ¿sí? Nosotros necesitamos congregarnos y necesitamos un guía espiritual, ¿sí? Que guíe nuestra vida, que guíe nuestro corazón, ¿sí? Pero realmente Dios quiere que todos los seres humanos, porque Dios nos creó, hermanos, para 2 cosas. Primero, para escucharle y segundo, para buscarlo a Él, ¿sí? Entonces realmente Dios mira es el corazón del justo. Dios mira el corazón del ser humano, hermanos, ¿sí? Verdaderamente, ¿quién tiene el corazón para escuchar a Dios? Para escuchar su santa palabra, ¿sí? Para reconocer que verdaderamente nosotros no le podemos ofrecer nada a Dios y tampoco le podemos dar nada, absolutamente nada a nuestro Dios, hermanos, que Él ya lo hizo todo, ¿no? Una vez un siervo nos decía, ¿por qué Dios dejó sus palabras? Dios dice en la Biblia, ¿no? Vamos a leer un momentico, aquí en el libro de Hebreos, hermanos, vamos a leer un momentico, Hebreos, vamos a leer capítulo 10, el versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, ¿cuál es la ley que Dios puso, no? Primeramente, Dios hizo un pacto, ¿no? Dios hizo un pacto con nosotros, ¿sí? Ustedes no pueden cumplir la ley, ustedes no pueden ser buenos árboles, ustedes solamente dan malos frutos, ¿sí? Pero si ustedes aceptan mi pacto, si ustedes aceptan la obra de mi Hijo, que Él ya hizo todo por ustedes, que Él vino a este mundo, los redimió, les salvó del pecado, murió en la cruz por todos nuestros pecados, resucitó, ¿sí? Y recibió todo ese dolor y todo ese juicio, ¿sí? Para darnos la vida a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser limpios de todos nuestros pecados y dentro de nuestro corazón pudiera entrar ese buen árbol, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ese buen árbol sí puede hacer que este árbol pueda dar buenos frutos, ¿sí? Pero como Él dice en su palabra, separados de mí nada podéis hacer. Así que Dios quiere que nosotros primeramente conectemos nuestro corazón con nuestro Señor Jesucristo, que conectemos el corazón con Dios, ¿sí? Porque como Él dice, el siervo nos enseñaba el domingo en el culto, ¿no? Nos enseñaba sobre San Juan capítulo 15, ¿no? Donde habla de los frutos, ¿no? Él habla del pámpano y él habla de la vid, ¿no? Dice que la vid es la rama, ¿no? Pero nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Pero la vid, el pámpano tiene que estar pegado a la vid para que pueda dar fruto, ¿no? Entonces así también nuestro corazón, si está pegado, ¿sí? Con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, con el corazón de Dios, ¿cómo puedo estar pegada al corazón de Dios? Conociendo mi condición, hermanos, ¿sí? Conociendo que yo no puedo hacer nada. Un día un siervo nos enseñaba que todas las palabras que Dios nos ha dejado, ¿no? ¿Sí? Como Dios quiere enseñarnos, Él hace. Dios es el que hace, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el libro de Tesalonicenses, creo que capítulo 15 desde el versículo 16, 17 dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿no? También en el libro de Santiago dice, el que es falta de fe, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero el siervo nos explicaba y nos enseñaba por medio de la iglesia, de la palabra de Dios, que cuando Dios nos dice esas palabras es porque ya Dios lo hizo, ¿sí? Él ya nos dio felicidad en el corazón, Él ya nos dio paz, Él ya hizo que nosotros estuviéramos orando delante de Dios. Es Dios el que nos da la sabiduría, Él ya lo hizo, ¿sí? Pero nosotros pensamos que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que dar, pero realmente Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo por mí, ¿sí? Él ya hizo todo eso, ¿no? El siervo decía, sean felices, pero porque Él nos decía, sean felices, porque ya Él sabe por medio de la palabra que ya nuestro Señor Jesucristo nos dio la felicidad en nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque ya ese buen árbol está aquí, ¿sí? Ese buen árbol es el que da buenos frutos, ¿sí? Este árbol, Graciela, da malos frutos, ¿sí? Pero ese buen árbol da buenos frutos. Pero ¿cómo ese árbol puede estar en mí? Cuando verdaderamente yo he nacido de nuevo y he recibido el perdón de mis pecados espiritualmente. Cuando verdaderamente yo reconozco primeramente, hermanos, que soy 100% mala, que realmente de mí no sale, que de este árbol salen malos frutos, ¿sí? Que he sido 100%, que fui 100% y que he sido 100% pecadora, ¿sí? Pero por medio de la palabra Dios me limpió. Por medio de la palabra yo sé que ya soy redimida, que ya no tengo pecado en mi corazón, que ya este mal árbol, ya no tengo que mirar este mal árbol, ya tengo que mirar ese buen árbol, que ese árbol sí da buenos frutos, ¿no? Por eso aquí dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya Dios, ¿qué hizo? Ya Él puso en nosotros esa ley. Primero, ¿qué ley? Esta que dice en el versículo 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿sí? Dice, nos está confirmando. Él nos está confirmando aquí la salvación, ¿sí? Dice que ya por medio de esta palabra Él nos confirma que ya somos justos, que ya somos limpios totalmente de todos nuestros pecados, ¿sí? Y que realmente sale ya este mal árbol, este árbol que da malos frutos, que es Graciela, ya no existe, ¿sí?
¿Quién existe? Dice la santa palabra de Dios, dice, ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí, ¿sí? Un día el profeta Samuel, un día cuando Dios desechó al rey Saúl, ¿sí? Porque el rey Saúl no cumplió la palabra de Jehová como Dios le había mandado por medio del profeta Samuel. Dios lo desechó, ¿sí? Para que no fuera más rey sobre Israel. Pero el profeta Samuel, como amaba tanto a Saúl, él oraba y lloraba por Saúl, ¿no? Pero Dios le dijo, bástate ya, ¿sí? Yo me he provisto de un varón conforme a mi corazón. ¿Ese varón quién era? Era David, ¿cierto? David es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que, ¿qué le dijo Dios? Basta ya, ¿sí? Ya no llores más por Saúl. Ya no te preocupes más por Saúl, no sufras más por Saúl. ¿Qué es Saúl? Es sombra de Graciela. Saúl es sombra de esta carne, ¿sí? Jesucristo, David es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios, ¿qué me está diciendo? Ya no sufra más por usted, Graciela. Yo ya no la miro a usted. Yo ya me he provisto de un varón conforme a mi corazón. ¿Quién era ese hombre? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Espiritualmente Dios quiere enseñarnos, ¿no? Por medio de la historia de David, por medio de la historia de la Biblia, ¿sí? Dios quiere enseñarnos el mundo espiritual hoy en día a nosotros y también en ese tiempo, ¿no? Pero realmente Dios quiere enseñarnos, ya no miro a ustedes, yo ya no me interesan ustedes, yo ya me he provisto, yo ya tengo un varón conforme a mi corazón. ¿Quién es ese varón? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aquel que dio su vida por todos nosotros en la cruz, aquel que murió, aquel que resucitó y aquel que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces realmente Dios quiere que nosotros no nos miremos a nosotros, hermanos, ¿sí? Dios quiere que nosotros miremos a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que miremos su palabra. Dios quiere que dependamos de su misericordia. No que yo intente hacer algo, sino que yo pueda descansar en Él, ¿sí? Y decirle, Padre Santo, yo no puedo, Señor, yo no puedo con esto, yo no puedo con esta situación, yo no puedo ni siquiera con mis propios pensamientos, Señor. Pero si usted me ayuda, Señor Jesucristo, yo voy a poder, Padre, ¿sí? Entonces, realmente Dios quiere aquí, dice, el versículo 19, vamos a volver a San Mateo capítulo 7, versículo 19, ya para terminar, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿sí? Todo árbol, ¿sí? Entonces, si este árbol malo verdaderamente no es cortado, si no es cortado mi pensamiento, si no es cortada mi sí mismo verdaderamente, ¿sí? Para aceptar en mi corazón ese buen árbol, pues yo voy a ser echada al fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se sabe que una persona puede ir al infierno? Porque aún no ha recibido la salvación de todos sus pecados, porque aún cree que es pecador, ¿sí? Porque aún cree que tiene el pecado, porque las personas no van al infierno porque porque mataron, porque hicieron esto o lo otro, es simplemente porque se presentan, porque se van con el pecado de su corazón, porque realmente la palabra de Dios dice, ¿no? Y como siempre la hemos escuchado, gracias a Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del corazón que le cree, ¿sí? Entonces Dios ya quitó el pecado de toda la humanidad. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, para eso Él se sacrificó, para eso Él pudo recibir todo ese dolor, ¿no? Que día yo escuchaba, ¿no? Por medio del hermano Pedro, él nos explicaba, ¿no? Porque aún ese día yo también entendí, ¿no? Porque yo tampoco había escuchado eso, pero él nos explicaba por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que recibir esa corona en la cabeza, ¿no? Porque él tuvo que sufrir este dolor de esa corona de espinas, porque él también, ¿cierto? Él nos enseñaba y nos explicaba que en nuestra cabeza, en la cabeza están todos nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos nos separan de Dios, nos separan de la fe en la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros pecamos con nuestras manos, por eso Él fue clavado en sus manos, ¿sí? Que nosotros pecamos con nuestros pies, porque si yo me apoyo en este árbol, ¿de qué va a salir de mí? Frutos malos, solamente frutos malos, ¿no? Entonces Dios quiere que verdaderamente nosotros desechemos este árbol malo, ¿sí? Y nos apoyemos en este árbol bueno, ¿sí? Señor, no puedo.
Señor, tenga misericordia, Señor, de mi corazón, Señor. Y permíteme, Señor, ver tu trabajo, porque yo no puedo, Señor, ¿sí? Entonces, un siervo nos decía, ustedes descansan y Dios puede trabajar, ¿no? Entonces, realmente aquí dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí dice la palabra. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, por sus frutos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe salir de ese árbol? Buenos frutos, ¿no? ¿Qué es ese fruto? El fruto del Evangelio. El fruto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese es un gran fruto verdaderamente que está en el corazón de los que hemos recibido la salvación, de los que hemos verdaderamente por la gracia de Dios entender, comprender, aceptar y creer que ya somos limpios 100% de todos nuestros pecados, ¿no? Pasados, presentes y futuros. Aún los que no hemos cometido, ¿cierto? Aún los que de pronto mañana ya los cometa. Realmente Dios que nos dice, yo también ya morí por esos pecados. El siervo de Dios nos enseñaba, por ese pecado yo también derramé mi sangre. Por esos pecados, sí, Él nos conoce muy bien. Él sabía lo que íbamos a hacer, ¿no? Por eso Él nos dice que verdaderamente apartados de Él nada podemos hacer, ¿no? Una última palabra, ya para terminar, aquí en el libro de San Juan. Aquí dice, ¿no? San Juan. Vamos a volver aquí en San Juan. Esta palabra que yo esta mañana la leía, ¿no? Gracias a Dios. Aquí dice, ¿no? Dice, el capítulo 8 del versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Antes de eso, Dios le dijo a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice, Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? No peques más, pero como nosotros no podíamos volver, como seguir pecando, ¿no? Porque el pecado es separarnos de la palabra de Dios. El pecado que Dios habla es no creerle a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos desconectamos de la santa palabra de Dios, ¿qué sale de este árbol? Solamente malas cosas, hermanos, ¿sí? Pero cuando estamos conectados, cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a estas personas, ¿no? Porque ella también estaba ahí, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A quién tenemos que seguir, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hasta el himno nacional dice, comprende las palabras de aquel que murió en la cruz. Esas letras están en el himno nacional de nosotros los colombianos, ¿no? Y también, bueno, yo creo que ya se me terminó el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por compartir este momento conmigo. Gracias de verdad por conectarse y gracias de verdad por acompañarme en esta noche, ¿no? Les agradezco muchísimo, que Dios siempre los guarde y los guíe a través de su Santo Espíritu, nos guíe a todos nosotros, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña oración para terminar. Padre Dios, muchas gracias te damos, Señor, gracias por amarnos tanto. ¿Por qué tú nos amas tanto, Padre Santo? No entendemos, Señor amado, por qué nos amas tanto, pero gracias, Señor, gracias por tus misericordias, gracias por, Padre, habernos dado la oportunidad de estar en tus planes. Bendice todos los santos del mundo, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de estas personas que estuvieron conectadas en este momento, Señor, a sus familias, Padre. Te agradecemos por todo, Señor, y te lo pedimos que nos guardes, que nos guíes, Señor, y te lo agradecemos, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Padre, y oramos a ti, Padre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.